Bien, iglesia, muy buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pues sean ustedes bienvenidos. Vamos a, vamos a continuar pues dando gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Voltea a ver a su hermano que se encuentra a su lado, salúdele, por favor, y díganle, somos luz en Cristo. ¿Quién dice amén por eso? Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente y pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite cerrar ciclos y en esos ciclos pues estamos ya terminando este año, ¿verdad? Y como cristiandad, los domingos pues nos reunimos para adorarle y para escuchar su palabra como un solo cuerpo en Cristo. Así que damos gracias a Dios también por aquellos que nos están viendo por línea o que nos ven en la grabación por medio de YouTube o nuestra página de Facebook. Así que pues vamos a continuar con nuestra segunda semana de Adviento. Recuerden que Adventus viene del latín y significa venida. Y vamos a encender nuestra segunda vela, ¿verdad? Y recordemos que esto pues no tiene nada de místico. Solamente representa las 4 velas o las 4 semanas antes de la Navidad. Y la Navidad, pues viene también del latín, que es natividad. Y bueno, literalmente significa nacimiento. Nosotros como cristianos estamos esperando el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero más bien, no estamos recordando una fecha, ¿verdad? Sino lo que hacemos es recordar un hecho. Sabemos que no se tratan de las fiestas, del ponche, de los regalos. Aprovechamos para visitar a la familia, reunirnos, ¿verdad? Socializar. Aprovechamos para hacer muchas cosas, mostrar un poco de cariño a nuestros semejantes. Pero estas fechas tienen una razón de ser. Y es muy importante que nosotros como cristianos, pues reflejemos y reflexionemos que Cristo es la luz, ¿verdad? Decía nuestra pastora la semana pasada, Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Y brilla solamente por el poder de Dios y no puede ser apagada por ninguna oscuridad, ¿verdad? Y nos trajo un mensaje y ese mensaje fue de salvación. Así que en nuestras celebraciones de Navidad vamos a recordar que Jesucristo es nuestra verdadera luz. Amén. Entonces preparemos nuestro corazón para escuchar esta palabra. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 8. Quien no tenga Biblia, por ahí están repartiendo su Biblia de papel. La palabra de Dios nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Amén. Vamos a orar, iglesia, vamos a escuchar la voz del Señor, lo que tiene guardado para nosotros este día. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Bendito Dios, Padre de la misericordia, te damos gracias este día. Señor, venimos aquí el día de hoy delante de tu presencia, Señor. Venimos de manera obediente para darte gracias, Padre mío, porque tú eres grande en amor, porque tú eres grande en misericordia. Te pedimos humildemente que sea tu Espíritu Santo que el día de hoy nos pueda dirigir, que nos pueda dar tu palabra, que nos pueda discernir, Padre mío, y que pueda sembrar aquello que necesitamos para crecer como cristianos. Permite que el día de hoy comprendamos, Padre mío, que tu voluntad está sobre todas las cosas, bendito Dios. Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de renovación. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con la serie que inició la semana pasada, que se llama
enciende la luz, es correcto. Y vamos a seguir hablando de la luz y de su naturaleza, de cómo Dios es fuente de la luz y de cómo nosotros desde la Escritura estamos llamados a ser luz en Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, somos luz. Así que el nombre de la prédica el día de hoy es #reflejo tu luz. ¿Quién puede decir amén? Amén. Dice la palabra de Dios, Efesios 5:8 que acabamos de leer, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Fíjense que el versículo comienza diciendo que en otro tiempo éramos tinieblas. No dice que actuábamos en las tinieblas. No dice que estábamos en las tinieblas. Dice que éramos tinieblas. Porque nuestra naturaleza era de oscuridad. Porque nuestra naturaleza era de pecado. Y el versículo continúa diciendo, mas ahora sois luz. No solamente vivimos en luz, somos luz. ¿Qué somos? Luz. ¿En quién? En el Señor, dice el versículo, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a comenzar con nuestro primer punto, que dice, Dios es fuente de toda luz. Vamos a tratar de reflexionar, o vamos a reflexionar en primera instancia, ¿qué es la luz y qué tan importante es para nosotros? Vemos que en la Biblia la palabra de luz se menciona más de 500 veces. Comenzando desde Génesis, Dios pronuncia las primeras palabras de su creación. Y literalmente crea la luz a través de su palabra. Y entonces la luz comienza a existir en el universo. Ve que es buena y separa la luz de las tinieblas. ¿Y cómo llamó? Llamó Dios a la luz día, es correcto. Tal y como se presenta en la palabra, Dios creó la luz natural, la luz que emana del sol. Entonces es aquí donde nosotros podemos ver un poco de la gloria de Dios. Y es que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha tratado de entender esta parte de la gloria de Dios, su creación misma. Hemos tratado de descubrir y entender qué es la luz. Fíjense que científicamente se ha descubierto pues que la luz es energía, que se propaga en línea recta a una velocidad increíble de 1,000 millones de kilómetros por hora y que solo tarda de llegar de la luz del sol a la Tierra 8 minutos y 19 segundos. ¡Wow! 8 minutos 19 segundos. Nuestra cabeza no alcanza a dimensionar la velocidad, ¿verdad?, con la que Dios ha creado las cosas. Veamos los siguientes datos. Se sabe que el Sol genera una fusión nuclear de átomos de hidrógeno y libera mucha energía en forma de calor y de ondas de luz. Y esa cantidad que se genera, hermanos, nos llega solamente 1,000 millonésima parte de su radiación a la Tierra. O sea, de 1,000 millones, una sola partecita es lo que nos llega a nosotros aquí en la Tierra. Y eso se ha cuantificado y aproximadamente son 173,000 teravatios de energía. Sepan ustedes que el consumo energético de todo el mundo en comparación son solamente 16 teravatios. O sea que está excedida la cantidad de energía que nos llega. Cuesta trabajo, hermanos, hacerse la idea de cuánta luz, de cuánta energía nos llega, ¿verdad? Y todo esto procede de la grandeza de la creación de Dios. Dentro de su comportamiento se ha descubierto que la luz es parte de un espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano. En otras palabras, hermanos, la luz refleja en las cosas y esa luz reflejada entra en nuestros ojos. Y hermanos, esto es por lo cual nosotros podemos ver. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? Porque podemos ver mediante la creación de la luz del día que Dios hizo, ¿verdad?
Y a veces ni siquiera por aquí nos llega a pasar, ¿verdad? Tanta grandeza que Dios nos ha envuelto, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir aquí. Además de eso, aprovechamos la luz en otras muchas cosas, como la luz ultravioleta, los rayos X, que son parte de la luz, y nos sirven para sacar radiografías, ver los huesos, si tenemos alguna lesión, nos sirve para ver si tenemos tumores, nos sirve para ver, incluso para las mujeres, la mamografía, que utiliza para detectar el diagnóstico de cáncer. La creación de Dios, la luz del sol, es la fuente de vida para nuestro planeta. Y fíjense bien, esto además de lo que acabamos de mencionar, pues esta radiación hace crecer todas las plantas, ¿verdad? Por medio del proceso de fotosíntesis. Qué admirable es nuestro Dios, porque eso es para alimento nuestro y para alimento de los animales, ¿verdad? Que también son nuestro alimento. Entonces, sin luz, ¿qué tan importante es la luz? Sin luz no pudiéramos ver y no pudiéramos tener alimento. Entonces, de las primeras cosas que creó Dios fue la luz, y con tanta energía que va a durar, está establecido y visto que es una cantidad de energía que dura por millones de años. Muy bien, ahora vamos a entrar al punto número 2 y veamos que Cristo es la luz del mundo. Veamos la palabra de Dios en el libro de Mateo. En el capítulo 2, versículos 2 y el versículo 9, por favor. Mateo, capítulo 2, versículo 2 y el versículo 9. Nos habla que hubo una luz para guiar al lugar donde Cristo nació. Dice la palabra: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice también: y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Fíjense que el libro de Isaías también nos habla sobre la luz. En Isaías capítulo 9, versículos 2 y 6, yo se los leo, nos dice: Isaías, hablando de una manera profética, dijo que el pueblo andaba en tinieblas y vio gran luz. ¿Qué vio? Gran luz a los que moraban en tierra de sombra y muerte. Luz resplandeció sobre ellos. ¿Sobre quién resplandeció la luz, hermanos? Sobre ellos, el pueblo de Israel. Dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y a quién se refieren? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es la luz? Otro de los hombres que se refiere a Cristo como la luz fue Zacarías. Él habló de Cristo como la aurora. Nos dice que las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en caminos de paz. Fíjense que la aurora es otra manera de describir su naturaleza. Nada es más hermoso que poder contemplar un amanecer lleno del resplandor de la aurora, ¿verdad? ¿Y qué dijo Simeón cuando tomó a Jesús en sus brazos para bendecirlo y le dijo: has preparado para todos los pueblos luz para revelación a todos los gentiles? Y asimismo el libro de Juan nos habla sobre que en él estaba la vida, y la vida era la luz en los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Finalmente, podemos recordar la prédica de la semana pasada de nuestra pastora, en Juan 8, 12, que nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Y es que no existe algo tan puro como la luz natural. Fíjense que hablamos de algo que no se puede contaminar. La luz se posa sobre todas las cosas, pero no puede ser contaminada, no puede ser ensuciada. La luz se puede posar sobre un cadáver putrefacto y no se contamina. La luz tiene la propiedad de exponer todo lo sucio y descompuesto, pero nada de eso lo va a corromper. Los elementos de la naturaleza sí están propensos a corromperse, excepto la luz. El agua, como tal, se puede contaminar. El aire puro, también sabemos que lo contaminamos, ¿verdad? Los elementos más limpios se contaminan. Veamos el caso de la nieve. No hay nada más blanco que la nieve. Sin embargo, cuando ésta es pisada, cuando es ensuciada, se convierte en lodo. Pero no pasa lo mismo con la luz. La luz permanece pura. Y es que así es nuestro Señor Jesucristo. Jesús que vino al mundo en un pesebre y cuando creció comenzó a exponer el pecado. Tomemos esto en cuenta, hermanos. Él tocó el pecado, pero el pecado no pudo tocarlo a él. Él pudo tocar al leproso y también al ataúd de un muerto, pero nuestro Señor Jesucristo no se contaminó. ¿Por qué razón? Porque Jesús es absolutamente incorruptible. Jesús es puro, sin mancha, sin pecados. Así que Él vino a exponer el pecado, pero jamás fue contaminado por el pecado. La luz es pura como nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, como Señor que gobierna nuestra vida, la luz de su amor nos da esperanza en aquellos días oscuros. Dice la palabra que las tinieblas en nuestras vidas desaparecen y la nueva luz de vida en Cristo brilla. Pero hermanos, a lo largo de nuestra vida nosotros hemos experimentado que en ocasiones no es así. En ocasiones nos hemos sentido que pasamos por etapas de oscuridad. Y si el día de hoy, hermano, tú sientes que estás pasando por una etapa de oscuridad actualmente en tu vida, te pregunto, ¿estás listo para cambiar tu oscuridad en la que estás viviendo por la luz de Dios? ¿Por la luz de Cristo? ¿Estás listo, hermano? Porque, hermanos, reflexionemos un poco. ¿Qué pasa cuando intentamos vivir nuestra vida sin Dios? ¿Qué pasa cuando intentamos vivir nuestra vida en nuestras propias fuerzas? Nos desviamos y comenzamos a pisar la oscuridad. Y es cuando de pronto nosotros no le encontramos sentido a las cosas. Y es porque en esos momentos nos apartamos del Espíritu Santo, aquel que alumbra nuestra vida, aquel que nos redarguye, aquel que nos consuela. Y es cuando en esos momentos, cuando estamos apartados, estamos abrumados por cada una de las emociones negativas que proceden de nuestra propia persona. Y es cuando dejamos de crecer como cristianos. Entonces, hermanos, de esta manera pasamos al punto número 3. Y vamos a ver que somos el reflejo de tu luz. ¿De quién? De la luz de Cristo. En este tiempo de Adviento, hermanos, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de comenzar a cuestionar nuestra vida. Es hora de encender el interruptor y dejar que la luz de Cristo entre nuevamente en nuestra vida.
No solamente cuando sintamos que tenemos tiempos de periodos de oscuridad, sino cada uno de nuestros días venideros. Y es que muchas veces pensamos que no es fácil andar en luz. Pensamos que es un desafío para andar en luz. Porque no solamente se trata de tener una actitud, no solamente se trata de tener ánimos y decir sí, acepto el desafío, voy a hacerlo. Va más allá de un simple reto. ¿Cuándo es que pensamos que es un desafío andar en luz, hermanos? Cuando nos enfocamos y pensamos en todo lo que las tinieblas nos rodean. Cuando nos dejamos escuchar todo lo que sucede en el mundo. Cuando dejamos de comunicarnos con Cristo, cuando dejamos de leer la palabra. ¿Cuán complejo es este mundo, hermano? Y las tecnologías del día de hoy para nuestro diario vivir, como los celulares y los dispositivos electrónicos, con ellos podemos acceder a lo bueno en un clic rápidamente. Pero así de rápido también podemos acceder a lo malo, a todo lo malo que tiene este mundo. Y no solamente nosotros como adultos, personas con un criterio y un discernimiento, sino también veamos el peligro que existe para nuestros hijos, para nuestros niños, que en ocasiones nosotros inadvertidamente y descuidadamente les dejamos el celular y están a un solo clic muchas veces de esa maldad. Entonces, vemos alrededor del mundo maldad y pecado. Vemos, en esta semana escuchamos aquí en Cuernavaca que hubo delitos y hubo muerte, ¿verdad? Vemos en ocasiones que existe al día de hoy corrupción desde el tránsito hasta muchas partes, ¿verdad? Existe en nuestra región, en nuestro país, el narcotráfico, la delincuencia organizada, y todo eso genera y vivimos la violencia que experimentamos en nuestras colonias. También vemos que cada vez existen nuevas religiones. Cada vez también más personas se están oponiendo al Creador, hermanos. Y se están oponiendo al género que Dios les ha dado. Gente que está menospreciando el nombre de Dios y aún así se burlan de Él. Y esto, hermanos, conforme pasa el tiempo se pone cada vez más oscuro. Como que vemos que la maldad va avanzando, ¿verdad? Va creciendo porque oímos guerras y vemos que hay guerra en el mundo por posesión de la tierra, guerras por el petróleo. Y definitivamente, hermanos, vivimos en un mundo donde se adora, se aprecia el dinero. Y la bondad como que se va ocultando, ¿verdad? Como consecuencia, cada día como que la gente es más indiferente para hacer el bien. Como que pasamos o vemos muchas veces que hay una persona que tiene algún problema y la gente se sigue derecho. Ya no voltea a ver a su semejante. Se está apartando del amor, se está apartando de Dios. Andar en luz es un reto muy grande, porque todos los que andan en luz, todos lo ven. El que está en luz, todos lo ven. Y todo lo que hace se nota, se ve desde lo lejos porque está en la luz, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, dejemos de verlo como un desafío, el andar en luz. Sí, es verdad, hermano, como cristianos muchas veces estamos a la vista de todos. Y en términos espirituales, hermanos, debemos estar y debemos andar en la presencia de Dios. Porque al día de hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía y nos redarguye. Hermanos, ¿recuerdan cuando ustedes eran niños? Y cuando en esa etapa de su vida estaban aún en casa y estaban muy pegados a los papás, todos estábamos así, o a nuestros abuelos, quien nos haya criado. Y cada vez que estábamos cerca de ellos nos portábamos bien, ¿verdad? Pero había oportunidad de salir, juntarse con los amigos
Y entonces empezamos a hacer cosas, travesuras que no estaban bien, ¿verdad? Entonces, hay cosas que los niños hacen y hay cosas que los niños no hacen delante de la presencia de sus padres, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, cuando el padre está, el niño se comporta derechito, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros como hijos estamos siempre buscando la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a portar bien. Cuando nosotros estemos buscando mediante la oración, Padre mío, ayúdame, redargúyeme, indícame, dame dirección. Cuando nosotros leemos su palabra, no solamente le pedimos y la llevamos por obra, nos vamos a portar bien. Vamos a ser luz, reflejados de la palabra de Dios. Ahora, a veces pensamos nosotros que nos podemos ocultar de Dios, que Dios no me está mirando, ¿verdad? Nos alejamos de su presencia, entonces es cuando nosotros empezamos a poner los pies en el mundo. Porque a juicio de necio, piensa que Dios no está mirando. Y de la misma manera, no podemos apartarnos de nuestra relación en Cristo, de nuestra oración diaria, ¿verdad? De nuestro alimento diario. Y esto no puede ser corriendo, hermanos. Sabemos que tenemos 1001 cosas que hacer, sabemos que tenemos que llevar a los niños, sabemos que tenemos un trabajo, que hay que desplazarnos, sabemos que todo era para ayer. Pero las cosas de Dios deben de estar por sobre todas las cosas. Debemos de apartar un tiempo, de apartar un lugar, de apartar un espacio diario en nuestra vida para poder tener esa relación, esa conexión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Y fíjense bien, hablando de las formas, ¿de qué forma a veces lo hacemos? Lo hacemos a veces corriendo. Ya me levanté, estaba muy cansado y vámonos directito al trabajo. Fíjense qué curioso. La arqueología cada vez descubre nuevas cosas, ¿verdad? Y allá en Jerusalén, en el antiguo monte del templo, descubrió una escalera que llevaba a la parte sur, a los peregrinos para accesar al templo. Y fíjense que estas escaleras eran totalmente irregulares. Por lo tanto, estas escaleras eran muy difíciles de subir, porque se corría el riesgo de que se pudiera tropezar. Se dice que encontraron escalones más anchos que otros y escalones más altos que otros. Y usted sabe que el cerebro, cuando uno sube unas escaleras, se adapta a la altura de los escalones. Y si hay un escalón diferente, corremos el riesgo de caernos, ¿no? De tropezar y caer. Ahora, los arqueólogos se preguntaron, ¿por qué estará tan mal hechas esas escaleras? Y bueno, pues a sentido común hay dos conclusiones. La primera es que las personas que lo crearon, los ingenieros de aquella época, eran incapaces o estaban borrachos cuando lo hicieron. ¿Qué sucedió ahí? No sabemos. ¿Cómo se les ocurre hacer escalones más anchos y más angostos y más altos unos que otros? Pues eso hace más difícil subir a las personas, ¿verdad? Pero hubo otra conclusión de los rabinos. Es una conclusión teológica con un punto de vista espiritual. Los rabinos comentaban que para ascender al templo, para llegar a la presencia del Señor, no era buena idea hacerlo con apuro y sin pensarlo. Porque la dificultad que representaba esas escalinatas que llevaban al templo de manera irregular, hacía que la gente caminara despacio. Esto quiere decir que para subir al templo, para subir a la presencia de Dios, no se puede ir corriendo a lo loco. Para subir a la presencia de Dios hay que hacerlo pensando, despacio, meditando, conscientes de lo que se está haciendo. El acercamiento al Señor debe de ser
de una manera integral, donde tú entregues cada parte de nuestro ser, cada fibra de nuestro cuerpo, cada cosa que nosotros nos está deteniendo. Y eso es lo que los rabinos concluyeron. No es que las personas que construyeron pues estuvieran mal, sino que fue hecho para que pudieran ir subiendo de una manera que estuvieran conscientes hacia dónde se va. Y es así en nuestra vida, hermanos. Tenemos que andar con mesura. En nuestra vida tenemos que andar conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de la palabra. Tenemos que andar en la luz en medio de las tinieblas que nos rodean el mundo. Pablo, en nuestro versículo base, nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Aquí podemos ver el deseo profundo de Dios, que es que nosotros lo imitemos, que seamos imitadores de Jesucristo, que seamos como hijos amados y andemos en amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Que nosotros seamos imitadores, como hijos amados, repito, porque el hijo que ama a su padre, imita a su padre. Y el hijo amado quiere parecerse a papá. Así que cada paso que demos en nuestra vida, hermanos, debe ser pensado basados en las Escrituras. Debe ser meditado y reflexionado en lo que nosotros oramos y nos alimentamos de la palabra del Señor. Ya estamos terminando, iglesia. Y es que, hermanos, de esto se trata el tiempo de Adviento. Reflexionemos intensamente, hermanos. Jesús siempre viene a iluminar nuestras vidas. Así que, hermanos, en esta época de regalos, en esta época de intercambios, ya sea que cuando salgamos al trabajo, con nuestra misma familia, muchos de nosotros nos vamos a reunir para hacer alguna comida, para hacer una cena navideña e intercambiar regalos. Hermanos, ¿qué regalo les gustaría recibir en esta Navidad, hermano? Sabemos que el mejor regalo ya lo obtuvimos. Y ese regalo vino de parte de Dios. No solamente nuestra vida misma, sino que nuestra salvación que vino de Él. Porque Jesús es el presente de nuestra vida. No es una historia, ¿verdad? Jesús el día de hoy es una realidad. Y esa realidad es por la cual estamos reunidos el día de hoy. Es por la cual nos congregamos a nivel mundial en esta fecha como un solo cuerpo, para venir a agradecerle, para venir a alabarle, para venir a ver su gracia. Recordemos que fue mediante el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien fue a la cruz, y dice la Biblia, vertió su sangre en el Calvario para pagar la deuda del pecado del mundo. Hermanos, la luz nos ha sido dada para el perdón de nuestros pecados, porque en otros tiempos éramos tinieblas, pero ahora reconocemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos una nueva naturaleza, hermanos. Tenemos la luz de su amor que nos da esperanza en los días más oscuros que nosotros podamos pensar que podamos pasar. Las tinieblas en nuestras vidas desaparecen y la nueva luz de vida en Cristo brilla. Pablo nos recuerda que nuestra naturaleza se define que somos luz. Así que ahora que somos luz en el Señor, andemos como hijos en luz,
glorificando su nombre y dando testimonio a través de nuestras vidas. Como hijos injertados, como hermanos en Cristo, tenemos el deseo de seguirlo, de servirle y hacer su voluntad. Sin embargo, hermanos y mis hermanas en Cristo, si tú en este momento sientes que estás pasando por un tiempo de oscuridad, si sientes una incertidumbre en tu vida sobre tu salud, ¿qué va a pasar con el familiar que tengo enfermo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con el auto? ¿Qué va a pasar con todo lo que nos agobia y nos aflige muchas veces? Hermano, busca del Señor y de su voluntad. Reconozcamos a Cristo, ya que Él nunca nos va a fallar. Nunca nos va a dejar. Estará ahí donde quiera que estemos, demostrando su amor una vez más por nosotros, como cuando voluntariamente entregó su vida para ser crucificado en aquella cruz, para el perdón de nuestros pecados, para que todo que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta tarde, hermano, si tú te sientes apartado de Cristo, en este tiempo de Adviento, en este tiempo de espera, es nuestra oportunidad para ponernos en cuentas con el Señor. Sabemos que no es por lo que nosotros hagamos, sino que es por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos pueda escuchar, que nosotros nos pueda hacer entender que independientemente de lo que estemos viviendo, Él siempre va a estar ahí, listo para perdonar nuestros pecados, listo para darnos una nueva posición como hijos de Dios, listo para iluminar nuestra vida, para que nunca nos perdamos y para que podamos compartir con nuestro Dios por toda una eternidad.